nombre es Juanita, soy catequista de la cuasiparroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y el día de hoy vamos a empezar con nuestra oración inicial. El día de hoy nos va a hacer el favor de hacerla nuestra coordinadora Angelita. Vamos con ella. Hola mis niños, buenos días. Una vez más estamos aquí para hacer nuestra oración y ponernos en manos de Dios para que nuestra clase y todo lo que vamos a aprender y nos va a compartir nuestra catequista sea de provecho para nuestra mente y para nuestro corazón. Vamos a iniciar nuestra oración haciendo la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis niños, vamos a poner las manitas juntas para pedir la presencia de nuestro Padre Dios para que nuestra comunicación sea la que Él quiere. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, mi Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen Santísima, compañera de nuestra mamita, vamos a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Muchas gracias, Angelita, por habernos acompañado con la oración inicial. Ahora vamos a empezar con nuestro resumen de la clase anterior. ¿Recuerdan qué fue lo que vimos? Vimos lo que se conoce como la entrada a Jerusalén o Domingo de Ramos, ¿verdad? Y también vimos otro tema muy importante que se llama institución de la Eucaristía o Jueves Santo. Vamos a recordar que el Domingo de Ramos es cuando Jesús entra triunfal a la ciudad de Jerusalén. Vimos cómo lo recibió la gente, ¿verdad? Cómo ese pueblo que estaba ahí empezó a cortar ramas, ¿verdad? Y vimos que las ponían y las postraban a los pies para que el burrito donde venía Jesús fuera pasando, ¿verdad? Y vimos también que la gente que no alcanzó a tener unos ramos o algo para poner en el piso, se quitaban sus mantos y los depositaban para que Jesús, el Rey de Reyes, pasara, sin darse cuenta que en un tiempo determinado esa misma gente que lo alababa era la misma gente que le iba a hacer daño y se iba a portar mal con él. En esa semana tan larga vimos también otro acontecimiento muy bello, ¿verdad? Que fue el día del Jueves Santo, que fue la institución de la Eucaristía. Vimos la importancia que tiene ese momento sagrado. Vimos que fue la cena de la Pascua, pero que ahí Jesús hizo algo que jamás se había hecho, ¿sí? Y fue el dar el pan y el vino. ¿Y a quién se lo dio? A sus amigos, los apóstoles, ¿verdad? Vimos también que ese día se instituyó la Eucaristía, fue nuestra primera misa. Fue el día que los apóstoles hicieron
su primera comunión. Ese día tan grande, ellos tuvieron el privilegio de estar ahí. También vimos algo muy triste, ¿verdad? Que uno de sus discípulos, que tenía la opción de haberse quedado a presenciar y a sentir y participar de ese momento tan grande, salió a hacer algo que iba a marcar la historia. Él tenía la opción de haberse quedado para participar de eso, pero la codicia lo tentó, lo vació y se perdió de esos grandes y maravillosos momentos. Vimos cómo Judas se perdió de tan grandioso y maravilloso momento, el momento en el que Jesús les da el pan y el vino. Pero lo más maravilloso de esto es que no solo fue un don dado en el pan y el vino, sino que con esas palabras que Él expresó y con eso que Él nos dio, lo convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y entonces vemos eso maravilloso que es que Jesús se da con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad juntas. Judas tenía la libertad de haberse quedado, pero la avaricia lo alcanzó, lo tomó y prefirió tener algo mundano que haber participado de ese gran momento con Jesús. El día de hoy vamos a ver nuestra lección número 14 y es la vida pública de Jesús número 4, que equivale a los temas del día Viernes Santo y Vía Crucis. Vamos a empezar a recordar un poquito. Vimos cómo el domingo de Ramos Dios hace la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Vimos que los del Sanedrín tuvieron un poco de descontento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezaron a ver cómo Jesús estaba jalando a la gente y todo lo que la gente hacía alrededor de Jesús. Eso a ellos no les gustó. Entonces se juntaron e hicieron un plan para poder deshacerse de Jesús. También en esa semana vimos lo que era el Jueves Santo y vimos cómo fue la institución de la Eucaristía. Terminado todo esto, Jesús se trasladó al Monte de los Olivos a orar. ¿Por qué? Porque Él ya sabía lo que acontecía después. Ahora te pido que pongas mucha atención para ver qué fue lo que pasó después de este acontecimiento. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos más que afirmaron: Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volverlo a levantar en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En el nombre del Dios viviente, te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: Las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron:
Es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciéndole: Tú, que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Acabamos de ver en este video que después de que Jesús estuvo en el huerto de los olivos, fue entregado por Judas y los soldados lo llevaron a la Corte Suprema, conocida muy bien como el Sanedrín. Y ahí se presentó ante el sacerdote, el cual se llamaba Caifás. Él lo empieza a juzgar, lo empiezan a lastimar y les dice que cómo era posible que él dijera que era el Hijo de Dios. Y él, Jesús, se queda callado. Esto molesta mucho a Caifás y le sigue preguntando qué es lo que él dice, por qué dice que él es el Hijo de Dios. Entonces Jesús le contesta: tú lo has dicho. En esto Caifás se molesta, agarra su vestidura y la rasga, en señal de indignación por lo que acababa de decir Jesús. Y lo manda a otra corte. Vamos a ver el siguiente video. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario, faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles. Les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si no fuera un criminal, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron: Los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en este hombre. Acabamos de ver cómo es que Caifás manda a Jesús ante Pilato. Y el pueblo de Israel se queda fuera de lo que viene siendo su casa, su palacio. Y solamente está confrontado Jesús con Pilato. Pilato le dice: ¿tú eres rey? Así que tú te dices que eres rey. Y Jesús muy sabio le contesta: eso lo dices tú, pero te dicen que eres un rey. Y él le contesta: mi reino no es de este mundo, yo vine aquí para dar vida. Y así es como Pilato lo empieza a cuestionar, y Pilato se da cuenta de que Jesús era inocente. Sale otra vez a dar la cara al pueblo y les dice: Jesús es inocente, yo no encuentro nada para poder condenarlo. Así es que ¿por qué no lo llevan ante sus autoridades? El pueblo le contesta: nosotros no podemos matar, como dando el permiso para que los romanos mataran a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Pilato? Yo no le encuentro nada a este hombre
llévenlo ante sus autoridades. Y esto es lo que el pueblo hace. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato les contestó, ¿quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle, no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez, ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron, ¡Barrabás! Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo, ¡viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió, pues, Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo, ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar, Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo, ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Lo mismo que para ponerte en libertad. Entonces Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron, si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llamaba Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo, yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Toda la gente contestó, nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Vimos cómo Pilato encuentra inocente a Jesús y les lo manda con su autoridad. Él no era supuestamente la autoridad del pueblo de Jerusalén. Y lo mandan con Herodes. Herodes empieza a cuestionar a Jesús y le dice, oye, ¿de verdad que haces milagros? Oye, ¿de verdad que has hecho esto? Y Jesús callado. Jesús no le decía nada. Herodes solamente cuestionaba a Jesús por curiosidad, por querer saber si era verdad que él había hecho todo lo que se conocía y se decía de él. Al quedarse callado, Herodes se enoja y le dice, yo no te puedo juzgar.
le dice a los soldados romanos que regresaran a Jesús otra vez con Poncio Pilato. Y llevan a Jesús otra vez con Poncio Pilato. ¿Y qué pasa? Que otra vez empieza a verlo Poncio Pilato y trata de salvarlo. Él lo encuentra verdaderamente inocente. Les da a escoger. En ese tiempo de la Pascua siempre soltaban a un preso que tuvieran ahí y les da a escoger entre Jesús y un asesino llamado Barrabás. ¿Y qué creen que pasó? Que el pueblo escogió a Barrabás, que le dieran libertad al asesino y que mataran a Jesús. Pero aún así, entre todo, Poncio Pilato sabía que estaban haciendo algo mal, que estaba mal lo que querían hacer. Y les dice, voy a azotarlo. Y les dice, aquí está, ya cumplió con su condena y lo voy a soltar. El pueblo empieza a pedir que no, crucifícalo, crucifícalo. El pueblo le gritaba. ¿Y qué creen? Que ante tanta presión, Pilato cede. Pero cede sabiendo que estaban matando a un inocente. Se voltea, había una especie como de cazo con agua. Él se lava las manos en señal de que él no iba a ser responsable de tanta injusticia. Que lo iban a crucificar, pero no era su responsabilidad. La responsabilidad caía en el pueblo de Israel. Entonces pasa que se lo llevan los soldados, lo empiezan a hacer como ustedes no tienen idea. Lo escupieron, lo lastimaron y agarraron dentro de unas ramas, había unas espinas, hicieron una corona que postraron sobre su cabeza y burlándose de él, le rompieron sus vestiduras y le decían, mira, viva el rey de los judíos. Eso fue lo que pasó. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían, ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá, dichosas las que no pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. También llevaban a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Vimos, ¿verdad?, cómo fue que se juntaron los soldados romanos, le quitaron el manto que le habían puesto, le dejaron su corona de espinas y todo golpeado, ¿qué cree que hicieron? Le pusieron las ropas que traía Jesús. Imagínate el dolor que sintió él al que le volvieran a poner esa ropa sobre ese cuerpo lastimado. Y a partir de ese momento empieza el Vía Crucis. El Vía Crucis significa camino, ¿sí? El camino hacia el Calvario. A partir de ahorita es donde Jesús empieza ese Vía Crucis. Al final de esta clase se te va a poner lo que es el recorrido del Vía Crucis. Mientras, volvamos a lo importante de estos acontecimientos. A partir de este momento, hacen que Jesús cargue con la cruz.
y empieza ese recorrido tan grande, tan largo. Imagínate cómo iba él cansado, lastimado, adolorido. Y empieza ese recorrido tan grande. Al paso del camino, él cae por primera vez porque estaba cansado, estaba agotado y esa cruz era demasiado pesada. Lo hacen que se levantara, lo obligan a levantarse porque tiene que llegar al destino al que él va. En el camino se encuentra con un hombre que venía al contrario de donde iba la gente, ¿verdad? Venía del campo, a él no le interesaba lo que estaba pasando. Él venía de otra cosa y los soldados lo obligan a que le ayude a cargar a Jesús la cruz. Él se llama Simón de Cirene. A lo mejor enojado, fastidiado y cansado, pues lo ayudó. O se compadeció de Jesús al verlo cómo estaba tan lastimado que por un recorrido él lo ayudó. Pero nada más fue un pedacito lo que él le ayudó. Hacen otra vez que Jesús cargue la cruz. En el camino se oía también cómo las mujeres que seguían a Jesús estaban llorando. Iban llore y llore atrás de él. Y él se voltea y encima de todo lo que él estaba padeciendo, se consuela. Más bien, las consuela a ellas y se conduele del dolor que ellas están sintiendo por él. Les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Fíjense, aún así, con todo lo que él traía. Y así va pasando ese camino tan largo. Jesús se vuelve a caer, se vuelve a levantar, lo lastiman. Llega un momento determinado en el cual, en ese camino, Jesús se topa cara a cara con su madre. Imagínate qué sintió Jesús al ver a María y María qué sintió al ver a Jesús. Se vieron con ternura, con dolor, y aún así él sabía que tenía que cumplir esa misión y sigue cargando en ese recorrido la cruz. En otro momento determinado, Jesús se encuentra con una mujer que se mete dentro de la gente y dentro de los soldados, va y lo ve todo ensangrentado de su rostro y con un manto va y limpia la cara de Jesús. A esta mujer se le conoce como Verónica. ¿Y qué creen que pasó? Que cuando ella se da cuenta de que había limpiado el rostro de Jesús con ese manto, al verlo, el rostro de Jesús quedó estampado en ese manto. Imagínate la impresión de la Verónica. Pero aún así, él siguió con ese Via Crucis, con ese camino, hasta llegar cerca del Calvario, donde cae otra vez. Lo hacen que se levante, él se levanta y ya llegando a la punta del Calvario, lo empiezan a despojar de sus vestiduras y lo crucifican, lo clavan en la cruz, sin antes burlarse de él y reírse: este es el rey de los judíos. Hasta pusieron un letrero grande en la cruz. Ese letrero dice INRI, que quiere decir Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Ellos crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: No la rompamos, sino echemos las suertes, a ver a quién le toca.
Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso, los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas Rey de los Judíos, sino escribe el que se dice ser Rey de los Judíos. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito lo dejo. Ya cuando empiezan a acomodar a Jesús en la cruz, se reparten sus vestiduras entre los soldados que estaban ahí. Lo ponen en la cruz con los brazos extendidos y sus pies juntos, y lo clavaron. Le pusieron clavos a sus piernas y a sus brazos. Imagínate ese dolor tan grande, ese dolor que él ha de haber sentido, el cansancio, el agotamiento, la sed. En un momento determinado le ofrecieron hiel en vez de agua, vinagre en vez de agua, algo amargo. Imagínate todo lo que él tuvo que pasar, y todo por amor a nosotros. Todo lo que él tuvo que decir, toda esa agonía, y él en silencio ofreció toda esa agonía, todo ese dolor por amor hacia nosotros, y porque Dios así había destinado que fuera para la salvación del hombre. Imagínate ese grado tan grande de dolor. Él fue crucificado a las 9 de la mañana y estuvo en agonía mucho tiempo. También al lado de él fueron crucificados otras 2 personas, ¿verdad? Y vimos que eran ladrones. Imagínate, Jesús quedó en medio de 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. ¿Qué pecado tan grande cometió él para haber quedado en medio de 2 personas que eran unos criminales? Ellos sí merecían estar ahí, pero Jesús no. Jesús lo hizo por amor, no porque él hubiera hecho algo malo, sino porque sabía que era la oportunidad que tenía para salvar al mundo, para salvarte a ti y a mí y a todos. Y él empieza a tener una agonía grande, de muchas horas. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lema sabactani. Que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas, después de la resurrección de Jesús, y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. El capitán romano, que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea.
Además había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Después de haber estado tanto tiempo en agonía, llega un momento en el que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento Jesús sabe que es el último suspiro que tiene. En ese momento Jesús muere. Y el lugar que estaba se llenó de tinieblas. Todo se cubrió de oscuridad. Llegó un temblor, tembló. En ese mismo momento en el templo, el velo, el manto que estaba ahí se desgarró. Se partió en dos. Se dieron cuenta que de verdad Él era el Hijo de Dios. Toda la gente que estaba alrededor se espantó, se asustaron y dijeron: ¿qué hicimos? ¿Qué ha pasado? En verdad, Él era el Hijo de Dios. También lo dijo un soldado romano. Ese soldado se quedó impresionado por ver tal acontecimiento. Tan grande fue el acontecimiento cuando Jesús muere que hasta los ángeles y las personas que habían muerto presenciaron todo eso. Imagínate esa impresión. La impresión que tuvo María, Juan y todas las personas que estaban con él, las mujeres que lo acompañaban hasta ese momento, vieron todo ese acontecimiento tan grande y todo lo que en él aconteció. Imagínate cómo fue ese dolor, esa sensación, y qué fue lo que hicieron que hasta la naturaleza respondió ante el dolor de la muerte de Jesús. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Como ese era día de preparación, es decir, víspera del sábado, y ya era tarde, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y áloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Vimos que ya había pasado un poquito de tiempo cuando Jesús murió, ¿verdad? Se acerca un hombre que ofrece un lugar santo para que se fuera a depositar a Jesús. Él va con Pilato y le dice que le permitiera bajar el cuerpo de Jesús para depositarlo en un lugar digno donde podía estar. ¿Por qué? Porque iba a empezar la Pascua
y los cuerpos crucificados no podían quedarse ahí, porque ya iba a empezar el sábado para la Pascua. Entonces fue y le dijo a Pilato que sí, que fuera a depositar el cuerpo de Jesús ahí. Entonces Jesús es bajado de la cruz. Se acerca otro hombre que en sus manos llevaba un perfume, con el cual mojaron las sábanas en las cuales envolvieron a Jesús y se lo llevaron a un huertito que estaba cerca del Monte Calvario, donde ahí estaba un sepulcro nuevo. Lo envolvieron y ahí depositaron a Jesús. Al depositarlo, lo cerraron y lo sellaron con una piedra enorme para que nadie entrara a ver ese cuerpo. En la época de Jesús no era como ahora tú conoces cómo se entierran a las personas o cómo se queman. Los sepulcros eran unas especies de cuevas con las cuales las tapaban con un círculo de una rueda, así grande para que nadie los moviera y los dejaran descansar. Y ahí fue donde Jesús se quedó dormidito. Las mujeres, al ver que cerraron ese sepulcro, se fueron llorando a su casa. Ahora piensa tú, ¿qué es lo que tú le puedes dar a Jesús? Él dio la vida por ti, por mí, por todos. ¿Cuál es tu compromiso para con Él? ¿Qué te comprometes a dar? Si Jesús se comprometió al dar su vida por nosotros, por el amor a nosotros, ¿tú qué estás dispuesto a dar? Imagínate, Él está aquí. Aquí lo tienes, con los brazos abiertos, esperando por ti. Ahora tú, ¿qué le ofreces a Jesús? Piénsalo, medítalo. Y no me lo platiques, ofréceselo a Él. Este sacrificio tan grande, Él lo hizo por amor. Ahora tú por amor, ¿qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Vamos a hacer ahorita nuestra conclusión, recordando un poquito lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Cuando iban al templo a hacer que se les perdonaran sus pecados, ofrecían sacrificios. ¿Recuerdas eso? Hacían un sacrificio. Si el pecado era pequeño, ofrecían un par de tórtolas o unos pichones. Si el pecado era muy grande, podían ofrecer hasta un buey, borrego, chivos, dependiendo como ellos sentían la gravedad del pecado, era como ofrecían el sacrificio. Imagínate si hubiera algo que te dijeran, ¿qué ofreces por los pecados de toda la humanidad? ¿Ustedes creen que un borreguito nos iba a servir? ¿No, verdad? ¿O un buey? Imagínate, tan grande fue el amor de Dios que nos mandó a alguien que ofreció la vida por todo el mundo. Si en el Antiguo Testamento lo más común para el perdón de los pecados era un cordero, imagínate lo que hizo Dios con nosotros. Nos mandó al Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Imagínate el sacrificio tan grande que hizo Dios y el sacrificio tan grande que hizo Jesús solo por amor a los hombres. Ahora vamos a hacer nuestra oración final, recordando también que todo esto el día de hoy se lo vamos a ofrecer a Jesús para que nos perdone por todo lo que lo hicimos padecer en esta cruz, en este Vía Crucis. Vas a cerrar tus ojos y también invocar al dolor que sintió María cuando pasó todo esto. Cierra tus ojitos y di: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre,
Pide que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Antes que todo, quiero pedirte una disculpa porque vas a ver este video con música o a lo mejor con uno que otro ruidito de los perritos. Pues todo esto sabes que son cosas que pasan alrededor de nosotros que no podemos evitar, pero que nuestra lección la hacemos con mucho cariño. ¿Para qué? Para que tú sepas todo lo que Dios hace con nosotros en el lugar de Jesús. Te pido también que entregues tus trabajos en tiempo y forma. Ya sabes que todo eso se manda por vía WhatsApp, ¿verdad? Y que el día de hoy a las 8 de la noche va a haber una junta con el Padre para saber cómo es que tú has trabajado. Si diste el 100% no vas a tener problemas, pero si hay algún detalle o algo, el Padre lo va a hacer saber para saber si puedes continuar dentro del catecismo o se te va a dar de baja. Cuídate mucho, yo soy Juanita y me dio mucho gusto estar contigo. Nos vemos, hasta la próxima.